¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Y bueno, listos para una nueva batalla. En este caso vamos a poner también dos clásicos de Kiss como hicimos en el video pasado. En este caso vamos a poner el disco de 1974, el segundo disco de Kiss, llamado Hotter Than Hell. Un disco muy potente y con un sonido muy particular que a algunos les gusta y a otros no tanto. Es un sonido muy cavernoso, muy oscuro. Muy buen disco. Me encantaría escucharlo con otro sonido también. Pero bueno, tiene un sonido muy particular que lo hace un disco muy especial. Y vamos a ponerlo frente a frente al último disco quizás de la primera etapa de Kiss. Si bien en Dynasty también toca Peter Criss en un tema, pero el último disco en el cual tocan los cuatro durante todo el disco es este, que es Love Gun de 1977. Esto es anterior a los solistas y a que la banda se peleara y bla bla bla. Más allá de que ya tenían diferencias, pero todavía eran una banda hecha y derecha. Así que vamos a poner frente a frente estos dos grandes discos a ver qué pasa. Love Gun tiene un sonido mucho más pulido y también demuestra una banda que tuvo un crecimiento a lo largo de los años, cuando, bueno, Hotter Than Hell nos muestra una banda mucho más rústica, pero no por eso peor o inferior. ¿Empezamos ya mismo entonces? Bueno, contador en cero y empezamos. El primer tema de Hotter Than Hell se llama Got to Choose. Es un tema que arranca con una intro de Paul. Es un tema que está muy bueno. Es un tema no demasiado rápido, lo cual sorprende un poco como primer tema de disco de Kiss, porque Kiss siempre ha arrancado, por lo general, con temas muy potentes y muy arriba. Este, si bien es un muy buen tema, no es un tema muy arriba. Y en Love Gun tenemos I'll Store Your Love, que es todo lo contrario. O sea, es un tema bien arriba, bien fiestero, bien rockero. Es un tema con el que abrían en esta época los shows. Y la verdad que era una fiesta cuando abrían con I'll Store Your Love. Era tremendo. Es un tema que lamentablemente me hubiera gustado escucharlo en vivo. Y nunca tuve la oportunidad de escucharlo en vivo, digo, estando presente en un show de Kiss. Lo tendrían que haber hecho más, a mi juicio, porque es uno de los mejores temas de Paul, de los más divertidos también, muy bueno, con una primera parte también tiene un solo, que la primera parte lo hace Paul, la segunda parte la hace Ace. En este primer punto del disco no hay ninguna duda que gana Love Gun. 1-0. Tema número 2. Bueno, en Hotter Than Hell tenemos Parasite, un clásico de Ace, un tema muy potente, muy heavy, de lo más heavy de la primera parte de Kiss. Como hacía Ace, los temas de Ace por lo general eran bastante potentes. Es un gran tema que también lo hacían en Kiss Alive, y la versión de estudio es muy parecida a las versiones que hacían en vivo, ya sea en la época de Kiss Alive o bien después en los 90 lo siguieron haciendo. La verdad que la versión de estudio de Parasite es muy buena. Y el tema número 2 en Love Gun es Christine 16, que también es un tema que a mí me gusta mucho y que me gustaba mucho cuando lo hacían en vivo también. Sin embargo, y es un gran tema de Gene Simmons, me encanta. Sin embargo, le tengo que dar el punto a Parasite, que es un gran clásico. 1-1. Tema número 3. Bueno, aquí tenemos en Hotter Than Hell tenemos Going Blind, una versión que siempre digo lo mismo. La versión de Going Blind en este disco no es gran cosa. Es como la versión para mí de Plaster Caster en Love Gun, pero ya vamos a llegar ahí. Es un tema, podríamos decir, medio de relleno. No es un gran tema, tampoco es un tema que representa demasiado a Kiss en esta época. Gene lo canta de una manera muy rara y con todo el sonido cavernoso como que se genera algo ahí que no se entiende mucho, no se escuchan bien los instrumentos. No me termina de gustar. Es un buen tema, obviamente. La versión de Kiss Unplugged demuestra que es un gran tema, pero esta versión no es gran cosa. Y en el Love Gun tenemos Got Love for Sale, otro tema también de Gene, muy potente, muy fuerte, que sí es el Gene Simmons de esta época, el Gene lascivo, violento. Y para mí representa mucho más lo que es Kiss en esta época, por más que Going Blind es un tema más popular quizás que Got Love for Sale, que quien no escuchó Love Gun no lo va a escuchar en otro lado porque no existe en ningún lado, pero le voy a dar ese punto al disco Love Gun, y con Got Love for Sale
2-1. Tema número 4. Bueno, acá tenemos un duelo bastante difícil porque en Hotter Than Hell tenemos el tema que le da nombre al disco, que es Hotter Than Hell. Es un temazo de lo mejor de Kiss de esta época, pero no esta versión. No esta versión porque así como con Parasite dije que las versiones eran muy similares, la de estudio con la que es en vivo, en Hotter Than Hell es al revés. La versión de Hotter Than Hell en estudio es una versión como cansada, como que le falta energía, y vuelvo a decir, con ese sonido cavernoso que a mi juicio tampoco ayuda demasiado. No es un tema demasiado memorable, sí la versión en vivo, que para mí es de lo mejor de Kiss, pero esta versión no tanto. Y en Love Gun tenemos Shock Me, el primer tema cantado por Ace, un gran tema y una gran versión también, con uno de los mejores también solos de Ace de todo su paso por Kiss, y es un gran tema que obviamente se lleva a este punto, Ace con Shock Me. Vamos con el tema número 5. Bueno, acá tenemos para mí otro duelo difícil, porque tenemos en Hotter Than Hell tenemos Let Me Go Rock and Roll, que es un tema que esta versión, si bien es parecida a la de Alive en cuanto a lo que es la atmósfera y cómo se escucha, y a cómo lo hicieron siempre, bien rock and rollero, bien potente, muy bueno. Si bien es una versión cortita, Kiss Alive, y como la han hecho siempre en vivo, le han agregado un solo de guitarra mucho más largo, después una parte donde ellos bailaban, en fin, una parte también de bajo solo de Gene, que para mí le sumaba un montón, pero es una muy buena versión esta, muy buena versión. Y en Love Gun tenemos Tomorrow and Tonight, que es un tema que a mí siempre me gustó mucho más que al fanático promedio de Kiss. Siempre me pareció un temazo realmente. Y es difícil la elección porque son dos grandes temas. Yo siempre digo que Tomorrow and Tonight tenía la intención de ser un nuevo clásico, un nuevo Rock and Roll Night o un nuevo Shout It Out Loud. Y por alguna razón, no sé si no le dieron manija o qué pasó, pero no llegó a nada. Pero es un gran tema, para mí es un gran tema. Sin embargo, me voy a quedar con el clásico de Kiss, Let Me Go Rock and Roll, así que punto para Hotter Than Hell. Tema número 6 y otra vez otro punto difícil, porque en Hotter tenemos All The Way, un tema de Gene que es bárbaro, me encanta y es uno de los mejores temas para mí de Gene de esta época y de Kiss de esta época y de este disco particularmente. Me encanta este tema. Pero del otro lado, en Love Gun tenemos el tema Love Gun, que le da el nombre al disco, que es muy potente, es uno de los mejores y de los clásicos de Kiss de todas las épocas, así que no tengo dudas, el punto es para Love Gun con Love Gun. Tema número 7, bueno, acá es más fácil, acá la tengo más fácil, porque en Hotter Than Hell tenemos el tema Watching You, que también es muy similar a la versión en vivo de Watching You, que la hacían en Alive y la han hecho en otras oportunidades. Esta sí tuve la suerte de escucharla en vivo en concierto y es tremendo, uno de los mejores temas de Kiss también, otro gran solo de Ace aquí en Watching You, muy buena versión. Y en Love Gun tenemos Hooligan, que es un tema de Peter, que es un buen tema. Y me gusta mucho la versión que hacían en vivo, con Peter totalmente sacado, cantando en vivo este tema. Muy buen tema, la verdad me encanta, pero Watching You es una cosa demoledora que te mata. Así que punto para Hotter Than Hell. Tema número 8, bueno, acá tenemos dos temas raros, porque en Hotter Than Hell tenemos un tema bastante más tranquilo, que es un muy lindo tema, pero es bastante más tranquilo. Se llama Mainline, compuesto por Paul Stanley y cantado por Peter Criss de forma maravillosa. Y en Love Gun tenemos Almost Human, un tema muy potente de Gene, también medio raro, con unos bajos muy protagonistas. Los dos temas me gustan. Confieso que Almost Human no es un tema que me gustaba de inicio, sino que le fui tomando cariño con el tiempo. Al principio no me gustaba. Mainline fue un tema que me gustó siempre, y hoy me gustan los dos, pero me parece que le voy a dar el punto a Hotter Than Hell con esta magistral interpretación de Peter Criss del tema de Paul. Así que el punto es para Hotter Than Hell. Tema número 9. Bueno, acá tenemos
También un duelo difícil, pero no porque sean dos grandes temas, sino porque justamente a mi juicio son dos temas bastante menores, por lo menos en estas versiones que no son sus mejores versiones. En Hotter Than Hell tenemos Coming Home y en Love Gun tenemos Plaster Caster. Y lo curioso es que si bien las dos versiones de estos discos son bastante deficientes, a mi juicio, como siempre digo, nadie se enoje por ahí, estos dos temas hechos en el Kiss Unplugged son de lo mejor del disco, de lo mejor. Pero bueno, estamos juzgando las versiones de estos discos que son bastante malas, son temas bastante olvidables en estos discos. Sin embargo, por una cuestión de sonido quizás me gusta un poquito más Plaster Caster que Coming Home en esta versión, así que le voy a dar el punto a Gene Simmons con Love Gun y es punto para Love Gun. Bueno, último tema que viene bastante peleado, después vamos con el sonido y con las portadas. Tema número 10. Bueno, en Hotter Than Hell tenemos una joya para mi forma de verlo, que es Strange Ways, un tema de Ace Frehley cantado por Peter Criss, que la rompe Peter acá, de lo mejor de Peter Criss, un tema muy pesado, muy duro, muy buen tema. Y en Love Gun tenemos Then She Kissed Me, que es un cover que hace Kiss, que es una versión muy bonita, la verdad que es una forma media soft de terminar el disco, muy buena. La verdad que me gustan mucho los dos temas, sin embargo, no tengo dudas que me tengo que quedar con el tema de Ace, con la interpretación nuevamente de Peter, que los dos temas que hace en este disco son tremendos, y es un punto sin lugar a dudas para Hotter Than Hell. Y llegamos con este empate 5-5 a las portadas y al sonido. Vamos con las portadas. Bueno, Hotter Than Hell tiene una portada muy rara, la verdad, con símbolos japoneses que uno nunca sabe bien de dónde salieron esos símbolos japoneses. La foto está realizada después de una fiesta bastante alocada que tuvieron los muchachos ahí, tremenda. La particularidad es que Ace había tenido un inconveniente con su cara. No sé si había tenido un accidente o le habían pegado, la verdad que en este momento no me acuerdo, y tenía la mitad de la cara maquillada y la otra mitad no, porque no se la podía maquillar porque estaba sensible, así que la otra parte del maquillaje está pintada sobre la cara de Ace, eso como particularidad. Y la portada de Love Gun es un dibujo que parece bastante el dibujo de Destroyer, digamos, es un buen dibujo. No soy fanático de la portada de Destroyer, si bien es buena. Tampoco soy fanático de la portada de Love Gun. Tampoco soy fanático de la portada de Hotter Than Hell. Pero la verdad, le voy a dar el punto a Hotter Than Hell simplemente porque me parece mucho más loco todo lo que viene alrededor de esa portada. Y además la portada, es muy rara la portada, con esos dibujos ahí en el medio de la foto. Muy loca, así que le voy a dar el punto a Hotter Than Hell, por más que no es de mis portadas preferidas, ninguna de las dos lo es, pero me parece que se lleva el punto. Entonces estamos 6-5, y en cuanto a lo que es sonido, ya lo venimos hablando, el sonido cavernoso de Hotter Than Hell contra un sonido bastante más limpio y bastante más puro de Love Gun. Yo, en este caso, a mí me gusta más el sonido de Love Gun, si bien más allá de que no tiene un gran sonido como si lo tiene, por ejemplo, Rock and Roll Over, se lo voy a dar a Love Gun. Así que nuevamente, igual que en la batalla anterior, terminamos 6-6. Pero pasa con estos discos que nos gustan tanto que es difícil ganarle uno al otro. A veces puede pasar, pero la verdad que son discos muy parejos. Todo lo de las primeras trilogías de Kiss son muy parejos. Así que bueno, nada. Espero que hayan disfrutado de esta contienda. Cuéntenme qué les parece. También les vuelvo a decir lo que les dije en el video pasado. Déjenme en los comentarios cuáles son las batallas que les gustaría ver, porque vamos a empezar a hacer batallas que pidan ustedes. No tienen que ser solamente de Kiss los discos, o sí, o uno de Kiss y de otra banda, o dos de bandas diferentes, no importa. Vamos a tratar de hacer las contiendas que ustedes nos pidan. Les mando un abrazo grande y nos vemos muy pronto en el próximo video. Gracias.